Celebramos con alegría este primer día, esta tarde, en el triduo a nuestro excelso patrón San Juan Bautista. Rezamos, dijimos ya, para que el Señor coloque en nuestro corazón los sentimientos buenos que había en el corazón de San Luis de Gonzaga. Y pedimos al Señor de manera particular que cada hijo de esta isla, donde quiera que se encuentre ahora, sea tocado por el poder del amor de Dios, que lo atraiga siempre de vuelta a su casa, a sus raíces, a su familia, aún en la distancia, y más aún de vuelta a la casa de Dios, a la iglesia verdadera, a la vida sacramental. En este primer día, ¿qué es lo que queremos? Que el Señor nos devele un poco la persona de Juan el Bautista, el hombre Juan el Bautista. Cuando hablamos de Jesús, decimos queremos que se nos revele el hombre Dios, porque Jesús es Dios y hombre verdadero. Cuando hablamos del Bautista no podemos decir eso, porque este varón es un gran hombre, el más grande de los profetas, el que divide los dos testamentos, pero no es Dios. Es el precursor, el que prepara el camino, es la antesala. Este hombre es el primo de Jesús en la escala familiar, pero para ti y para mí es mucho más que eso. Es el hombre que al preparar el camino se convierte en la voz. Y esa voz, la vamos a ver, es muy importante. Para hablar de él hay que apuntar que Juan el Bautista tiene un lugar muy importante en el plan de salvación de Dios. Con San José, el insigno patrón de la iglesia verdadera, son los dos que más fiestas tienen de todos los santos. Y con María Santísima, Juan el Bautista y María, es a los únicos dos santos que se les celebra la fiesta del natalicio, del nacimiento. A todos los demás, la fiesta en que mueren y van al encuentro con el Padre Dios. Pidamos entonces que nosotros podamos ver a este varón de una manera particular, para que querramos imitarlo a él, porque él predicó al Cristo de la gloria y lo imitó en el camino de santidad. De hecho, estamos de triduo porque el próximo día 24, sábado, estaremos celebrando su natalicio, el día de su nacimiento. ¿Cuál es la frase más impactante que el propio Jesús dice de ningún ser humano? Y la dijo basado en la persona de Juan el Bautista. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. Eso lo dijo el mismo Cristo, para añadir después que cualquiera de nosotros que pueda salvarse será más grande que Juan en el reino de los cielos. Entonces, lejos de minimizarnos esa frase, nos engrandece. Tenemos algo importante que hacer, no competir con Juan el Bautista, imitar a Juan, seguir sus pasos, caminar por la senda de la fe y de la verdad, vencer al demonio en todas las tentaciones, crecer en santidad, para la frase concebida de Teresita Quevedo: Señor, que quien me mire, te vea. Bautizados por el Espíritu Santo, ya en el vientre de su madre. Podemos decir eso del Bautista. ¿Recuerdan la visitación? Cuando estas dos mujeres se saludan, Juan salta de alegría en el vientre, y me gusta imaginar esa escena como Juan el Bautista en el vientre de María. Es una medio locura mía, tirando del cordón umbilical y diciéndole a María, diciéndole a Isabel: mamá, de rodillas estás ante la presencia de Dios, porque en el vientre de María Santísima estaba el niño Dios. María no es Dios, ni es nuestra Salvadora, no derramó su sangre preciosa en la cruz, nada de eso, pero en su vientre llevaba al verdadero Dios, al único Dios, al Mesías, al Emanuel, al Dios con nosotros. Por eso podemos afirmar que ya en el vientre de Isabel, Juan fue bautizado por Jesús. Y la vida de Juan estuvo marcada
porque desde el principio nos señaló cuál iba a ser el centro de la predicación del Cristo de la gloria. Con las frases más célebres de Juan es que Jesús comienza su predicación: conviértanse, está cerca el reino de los cielos. Y el tema principal de toda la predicación de Cristo es el reino de los cielos. Todo lo que Él hizo, dijo, enseñó, todo era en torno a ese reino. Y hacernos saber que tú y yo tenemos que trabajar para granjearnos ese reino y vivir entonces en la eternidad, alabando, bendiciendo, glorificando al Dios que vive. Sus palabras eran una antesala de la predicación de Cristo. El reino de Dios está cerca. Una frase que no podemos olvidar del Bautista. Él, refiriéndose a Jesús de Nazaret, Él los bautizará con el fuego del Espíritu Santo, o mejor dicho, en el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista fue mucho más allá. Conectó el bautismo del Mesías no solo con agua, lo conectó con el Espíritu Santo y con fuego. Recuerdan a Jesús diciendo: yo vine a prender el mundo en fuego, yo vine a hacer que el mundo arda en fuego. Lógicamente habla del fuego purificador, del fuego abrasador del Espíritu, del fuego de la conversión, del fuego del amor y de la esperanza. De ese fuego que puede permitir que nuestra alma sea inmaculada, sin pecado, purificándonos como en el desierto, para que podamos entrar en la tierra prometida. Una frase célebre del bautismo, ustedes la conocen: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es una frase que tú y yo tenemos que repetir e imitar todos los días de nuestra vida. Porque el nacimiento de San Juan Bautista se celebra cerca del pináculo de la luz en el hemisferio norte, o sea, en el solsticio de verano, que en el hemisferio sur es el de invierno. El calendario litúrgico revela algo de la realidad de la visión de Juan como precursor del Mesías. El Hijo de Dios encarnado es la luz que brilla en la oscuridad. Un examen de conciencia real que todos tenemos que hacer para confesarnos bien consiste en hacerle marco a nuestra oscuridad, o sea, poder llamar cada pecado por su nombre. No disculparnos del pecado, reconocer que hemos pecado. Porque no vamos al sacramento de la confesión a disculparnos. Vamos a reconocernos pecadores con un solo propósito, el mismo propósito que tiene Jesús: poder perdonar nuestros pecados. Allí, liberados del pecado, comenzamos una vida nueva en el amor y salimos a la calle a dar luz. El pecado me tenía en tiniebla, en oscuridad, en sombra de muerte. Me confesé bien, vuelve la luz a mi vida y soy enviado ahora a llevar esa luz, a hacer que la luz de Cristo, no la mía, la luz de Cristo ilumine a todos los hombres. Jesús es la luz que brilla en la oscuridad. Luego del solsticio de verano cada año, la luz del sol comienza a menguar y llega a su punto más bajo junto antes de Navidad en el hemisferio norte. Eso es importante, aunque no entendamos del todo toda esa palabrería, eso es importante. Porque así como Juan decrece, yo tengo que menguar. Con ese menguar, Él anticipa la llegada del verdadero Mesías. De hecho, mucha gente creía que el Mesías era Juan y no Jesús por su estilo de vida. Y Juan decrece, desmerece, se apaga. Convierte eso en oración. Señor, déjame entender la importancia de la humildad, de la mansedumbre, de la paz interior. Porque si logro una vida de humildad, venzo la tentación de la soberbia, de la vanagloria, del creerme pequeño Dios y del querer hacer un mundo sin Dios. Ayúdame, Señor, a decrecer, a menguar.
para que yo pueda entonces en humildad y mansedumbre aceptar la corrección fraterna para poder aprender a vivir en santidad y para poder aprender a corregir a los demás siempre con cariño. Eso se dice muy fácil, en 3 segundos, lo decimos todos, pero cuando nos toca corregir, por alguna razón la agresividad se apodera de nosotros. Si logramos aprender a pedir perdón, ya es un camino. Pero si logramos vencer esa agresividad innata, si quieres, entonces el camino de la santidad es muy corta. Juan decrece, Juan mengua, pero no se extingue, no se apaga. Arderá su fe para siempre en la gloria de Dios en el reino de los cielos. Cuando la luz desciende del cielo y la misma luz física comienza a crecer, entonces sabemos que el Señor está con nosotros. Jesús es el sol naciente que viene de lo alto, es la luz que disipa la tiniebla, es el que señala el camino correcto para seguir viviendo en santidad, ese mismo camino que Juan señaló diciendo que ahí venía el que nos iba a bautizar en fuego y en espíritu. Otra frase del Bautista sería: arrepiéntense, porque está cerca el reino de los cielos. Como un verdadero místico, la vida interior de San Juan Bautista y su visión sobrenatural de la realidad le permitieron guiar a otros en la convicción de que debían cambiar de vida y para poder ver el cielo. Hay una gran diferencia entre el Bautista y muchos predicadores de última hora. Juan no tenía miedo. Estaba aferrado a la verdad, sin fanatismos, pero aferrado a la verdad. Y con verdad proclamaba. Y al no tener miedo se enfrentaba incluso a la muerte. No una muerte redentora en la cruz como la de Cristo, pero una muerte por ese mismo Cristo. Y todos recordarán la escena. Un día Jesús bautizaba en el río como era su costumbre. Venía muchísima gente a verlo. Y por la vereda un carruaje, el carruaje real. Iba dentro del carruaje Herodes con su mujer, su amante, Herodías, y su hijastra, Salome. Y Juan se detiene, sale al camino, detiene la carroza y le grita a Herodes: no te es lícito llevar por mujer a la esposa de tu hermano, porque Herodías era esposa de Filipo, el hermano de Herodes. Le gritó en la cara frente a todo el mundo. Ese día firmó su sentencia de muerte, y quizá lo sabía, pero eso no lo detuvo. La verdad tiene que ser dicha, y él la dijo. Aquel día cambió la vida de mucha gente, incluso la de Juan y la de Jesús, porque fíjate en un detalle muy importante. Juan mengua para que Jesús crezca, pero Jesús, en un acto de humildad, no comenzó bien su ministerio público hasta después de la muerte de Juan. Jesús no vino para opacar a Juan, vino para que la vida de Juan tuviese más sentido. Jesús no quiere opacarte a ti. Jesús no quiere que tu humildad sea tanta que siempre digas: yo no sé, yo no puedo, yo no me atrevo, a mí no me gusta estar al frente, que lo haga otro. Eso es cobardía también. Son excusas banales para no hacer lo que tienes que hacer. Eso es huir de la realidad y eso es un mal testimonio de vida. Si Jesús te puso al frente, te toca al frente, con poder, con gallardía, sin soberbia, con humildad, pero al frente, para decir lo que hay que decir, enseñar lo que hay que enseñar, dar el testimonio coherente con lo que dices y con lo que enseñas, y tratar de que las almas se salven. Cuidado al jugar a la humildad, porque la humildad tiene una contraparte que es la falsa humildad, que parece más humildad que la humildad misma, pero es falsa humildad y a la vez es una forma de no hacer lo que me toca, de esconderme, de escapar. Y no olvides lo que te dijo la palabra: tú recibiste un espíritu de valiente, no de cobarde, para que llames a Dios Abba, o sea, papá. Y si eres hijo de Dios, tienes que pasar por el mundo como hijo de Dios, haciendo que el reino de los cielos sea visto, sea proclamado, y que la gente quiera participar ya aquí en este mundo de ese reino de los cielos. Si eso no se hace,
Si te pasas la vida escondiéndote, cuidado, porque una de las frases más duras de Jesús fue contra los fariseos y los saduceos. Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán de la ira que viene sobre ustedes? Esta frase es de Juan el Bautista, no de Jesús, una de las más duras. Raza de víboras, porque vino los saduceos y los fariseos como que a querer bautizarse pero sin convertirse. Raza de víboras, pide al Señor que yo no sea parte de esa camada, que yo no sea hijo de esa frase, que mi corazón no sea de una víbora venenosa y mi lengua no sea venenosa. Libérame, Dios, de esa posibilidad. Llena mi corazón de ti, de tu humildad, de tu mansedumbre, de tu paz. Que yo no participe de eso, Señor, sino que mi vida sea un conocerte, amarte, servirte y atraer las almas hacia ti. Juan era fuerte en sus palabras, y sus palabras son un recordatorio de que nosotros tenemos que aprender a vivir en humildad, alejados del pecado, no de las apariencias. Un católico práctico de verdad tiene que menguar, pero no puede pasar desapercibido, porque la palabra dice: por sus frutos se conocerán. Pues deja ver tus frutos, los que tienes que dar para el reino de los cielos. Y una de las más hermosas frases: he ahí al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Es Juan presentando a Jesús en sociedad, haciendo que inicie su vida pública. Es Jesús saliendo de las aguas del río. Es Andrés preguntando: ¿y este quién es? Y es Juan diciendo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es Juan haciendo la transición. Hasta ahora me han seguido a mí, me han conocido a mí, qué bueno. Hasta ahora han seguido a Cristo, ese Mesías prometido por lo que yo les he predicado, qué bueno. Y han querido conocerlo, pues ese es. A Él es a quien tienen que seguir. Detrás de Él es que tienen que ir, porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Tienes que menguar. No puedes pasar desapercibido, pero tampoco puedes intentar ocupar el lugar de Dios. Solo lo que te toca para que el reino sea visto, la persona de Cristo conocida, sus mandamientos bien discutidos y cumplidos, y su ley de amor siempre puesta en práctica. ¿Recuerdas el Evangelio que hemos leído hoy? Es el mismo que se lee todos los años el miércoles de ceniza. Son las tres formas penitenciales: cuando vayas a orar, cuando vayas a ayunar y cuando vayas a dar limosnas. No lo hagas como los hipócritas, no lo hagas para ser visto, que no es un mero cumplimiento ni una apariencia. En soledad, en lo profundo del corazón, en la intimidad, allí das tu mejor limosna, porque tu mejor limosna eres tú mismo. Allí esa es tu mejor oración, que es cuando dejas a Cristo hablar por ti en tu corazón. Y definitivamente es allí donde tienes que probar que eres un hombre de bien, domando tu cuerpo en todas sus pasiones, para que tu cuerpo entienda que es templo vivo del Espíritu Santo y aprenda a vivir en santidad. Que te toque todo el amor de Dios en este primer día del Triduo, que quieras conocer e imitar al Bautista, que no faltes los 2 días que quedan y la fiesta, y que en el próximo sábado, cuando celebremos la fiesta y haya confirmaciones, tú y yo podamos confirmar nuestra fe en el Cristo de la gloria y en la iglesia verdadera, y viviendo en santidad, todo lo que toquemos lo troquemos en santo. Si podemos hacerlo de esa manera, ¿qué es lo que falta por decir? Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.